Continuamos hablando por qué los creyentes mueren a corta edad. Yo quiero decirte, mi estimado amigo, que cuando se habla de la Escritura que Dios es fuego consumidor, estaba refiriéndose a que Dios les hablaba al pueblo de Israel mediante un fuego que había en el monte Sinaí, y de ahí salía la voz del Señor. Quiero leerte lo que dice Deuteronomio 5:25, dice: ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Decía el pueblo de Israel. Dios nos ha mostrado su gloria, su grandeza, y hemos oído su voz del medio del fuego. Hoy hemos visto que Yahvé habla al hombre y éste aún vive. El 25 dice: ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. ¿Por qué? ¿Qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla del medio del fuego? Con nosotros la oímos y aún viva. Eso se preguntaron el pueblo de Israel. ¿Quiénes somos nosotros para que podamos escuchar la voz de Dios y Él no nos destruya, Él no nos mate, ¿verdad? Precisamente por el temor, el miedo que ellos le tenían a Dios, porque no conocían a Dios como le conocemos nosotros ahora en el nuevo pacto, donde creemos lo que dice la primera Juan capítulo 8 en el verso, capítulo 4, perdón, en el verso 8 dice que Dios es amor. Dice, ellos pensaban que si se les hablaba más aún, ellos iban a morir. Podemos ver este hecho en Hebreos 12:20, dice, porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una vez que tocare el monte, será apedreado o pasada con dardo. Hebreos 12:21 dice, y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. ¿Qué acaso Moisés no era un siervo de Dios en esa época? Moisés hablaba directamente ante la presencia de Dios, pero precisamente porque el temor entró a raíz del pecado de Adán, entró ese temor a Dios, ese miedo a Dios, creyendo que Dios era destructor, creyendo que Dios los iba a destruir. Pero Dios es amor. Dice, Moisés no era un hijo de Dios, simple y sencillamente era un muerto espiritual, por eso le tenían miedo a Dios, y aparte porque entró el temor a causa de la desobediencia y el pecado de Adán. Entonces, Hebreos 12:22 nos habla, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial, en compañía de muchos millares de ángeles. ¿Qué significa esto? Mi estimado amigo hermano, significa que tú ya no estás en el monte Sión, que tú no estás en el monte Sinaí, sino que tú ahora perteneces al monte Sión. Tú directamente puedes entrar a la presencia del Dios Altísimo sin que tú caigas muerto, mi amigo y hermano. Si hay alguien que anda en pecado en la actualidad, si hay alguien que tiene naturaleza de pecado, no es Dios el que los destruye con su fuego consumidor, porque ese fuego no era para destruir, ese fuego era para hablar en medio del monte Sinaí. Entonces muchos creen que cuando pecan o cometen un error, muchos creen que ya con eso Dios los va a destruir y luego Dios los va a despedazar, los va a consumir y los va a hacer ceniza con ese fuego. Pero es un concepto erróneo de Dios. Cuando se habla que Dios es fuego consumidor, no se refiere que va a destruir o va a matar. Cuando se habla que Dios es fuego consumidor, se está refiriendo a que, haciendo referencia a que en el monte Sinaí Dios les hablaba al pueblo de Israel en medio del fuego, que la voz de Dios salía en medio del fuego. En Hebreos capítulo 12, en el verso 22 dice que nos hemos acercado ahora, dice, al monte Sión. Los que vivimos en el nuevo pacto, dice que nos acercamos al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Ahora nos acercamos a ese monte Sinaí, no nos acercamos a ese monte Sinaí, sino al monte Sión, donde Dios habita directamente. Esto lo podemos demostrar también con Efesios capítulo 2, en el verso 5, dice, aún estando nosotros muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Efesios 2:6 dice, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y Hebreos 4:16 también nos habla, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Qué quiere decir esto, mi estimado amigo? Significa que, en pocas palabras,
Esto se refiere a que tú te puedes acercar directamente a la presencia de Dios sin necesidad de tener el temor de que vas a caer muerto ante su presencia, independientemente que si alguien tiene naturaleza de pecado, simple y sencillamente recibe a Jesucristo como su Señor, permite que entre Jesucristo como su Señor, y esta persona directamente se cambia de naturaleza pecado a naturaleza divina, de tal manera que esa naturaleza divina ahora es imposible que Dios pueda, es imposible que esa persona que nació de nuevo en su espíritu caiga muerto ante la presencia del Dios Altísimo, simple y sencillamente porque ahora tiene la naturaleza de Dios. La segunda de Pedro, capítulo 1, en el verso 4 nos habla que tenemos la naturaleza divina. Por lo tanto, mi estimado amigo y hermano, yo te hablo y te digo en este día que tú no tienes por qué tenerle miedo a Dios. Dios no te va a consumir con su fuego. Dios es bueno, Dios es amor. Yo quiero que tú puedas comprender que Jesús es el mediador de ese nuevo pacto. Y la sangre que Él roció, dice que habla mejor que la de Abel. ¿Qué significa esto? Que ahora la sangre de Cristo te cubre de todo pecado, te quita el pecado y aún te cubre de las acechanzas del enemigo. Tú debes de estar confiado de que Dios es bueno y de que Dios jamás te va a destruir, porque Él es fuego consumidor, porque Él habla y les hablaba a los israelitas a través del monte en el cual se manifestaba el fuego que simbolizaba la gloria de Dios. La gloria de Dios. Ese fuego nunca simbolizó muerte, nunca simbolizó destrucción. Simple y sencillamente el que traspasaba el monte Sinaí caía muerto por su naturaleza de pecado, su espíritu separado de Dios, y por eso esas personas, si llegasen a traspasar el monte Sinaí, entonces podían haber caído muertos, pero Dios en su bondad les dijo: no traspasen el monte ni las bestias, para que no caigan muertos. No porque Dios fuese un asesino, ni porque Dios los quisiese destruir, sino porque Dios simple y sencillamente les mostraba que Él era santidad. Y como esa santidad que Él tenía, por la misma santidad el ser humano podía caer muerto, pero no porque Dios lo destruyese, sino por la naturaleza de pecado que había en el ser humano en esa época. Pero ahora que estamos en Cristo Jesús, que somos nacidos de nuevo, que tenemos naturaleza divina, ahora podemos entrar directamente a la presencia de Dios. Y dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 2 que estamos sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales. Allí estamos y Él vive en nosotros. Ahora nosotros somos templo, morada y tabernáculo del Dios viviente. Por lo tanto, ahora nosotros que somos la casa de Dios, en nosotros mismos se manifiesta Dios y está Dios dentro de nosotros. De tal manera que Dios no te puede destruir, porque si tú ya recibiste a Jesús, Dios vive dentro de ti. Dios te bendice. Hasta la próxima. Amén.